no hay una línea o no hay un puente claro entre las mejoras de las competencias comunicativas, es decir, de las habilidades lingüísticas, y el conocimiento sistemático de la lengua. Y eso lo sabemos también, es decir, no está resuelto. Yo puedo decidir que un día esto va a entrar en clase, lo puedo explicar o puedo hacer una situación de aprendizaje muy interesante para trabajarla desde una perspectiva muy gramatical, y después voy a querer que eso se refleje en las producciones. Pues no funciona así. ¿Por qué? Pues hay que apelar al sentido común, porque no es inmediato. Eso no quiere decir que no lo entendamos, sino que tenemos otro tipo de mecanismos cognitivos cuando aplicamos que cuando comprendemos. Y no son tan automáticos. Entonces, claro, esas definiciones aprendidas, identificar un verbo o un adverbio en una secuencia de frases, eso sabemos que sirve para poco. Los saberes básicos son como los ingredientes de la cocina, ¿no? Y la competencia es como hacer después la tortilla. Es decir, que si tú tienes todos los ingredientes, pero no eres capaz de hacer una tortilla, pues no eres competente en la cocina. Es decir, es así. Los ingredientes por ellos solos, que es lo que hemos tenido muchas veces, no llevan a la competencia. Otro ejemplo. Claro que tenemos que trabajar las categorías gramaticales, las funciones en clase, las funciones sintácticas. Obviamente, si yo tengo que corregir el texto de un estudiante que ha puesto una coma entre el sujeto y el verbo, en algún momento tendré que decirle, mira, aquí no puedes poner una coma. No puedo solo tachársela y decir, no va. No, tengo que explicarle el por qué, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no podemos poner en los textos escritos una única coma entre el sujeto y el verbo. Podríamos hacerlo si es un inciso, 2 comas, pero no una única coma. Entonces el alumno me puede decir, muy bien, ¿y qué es el sujeto y qué es el verbo? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé yo dónde está? No es tan sencillo. Sabemos que no es tan sencillo porque tienen muchas dudas. Con las frases que no son prototípicas, que son las que solemos tener, en las demás tienen muchas dudas. Entonces, sabemos que tienen que estudiar, que tienen que entender cómo se organiza una oración, porque eso les va a llevar a escribir bien. Por lo tanto, en algún momento yo voy a trabajar el sujeto y el verbo. Pero fijad qué diferencia hay de decir tema 1, el nombre, tema 2, el adjetivo, tema 3, y que esos sean temas, a decir, vale, el adjetivo, ¿cómo lo usamos? O el verbo, es decir, ¿para qué sirven los tiempos del pasado? ¿Para qué sirven? ¿Por qué tenemos tantos tiempos del pasado? ¿Por qué hay modos verbales? Eso es mucho más interesante y es más fácil que el alumno se enganche a ese reto de pensar por qué funciona así la lengua, que no la unidad temática. Y eso son la lista de contenidos. Entonces, empezar por la lista de contenidos yo creo que es equivocar el foco de la educación. Es decir, el foco de la educación no son los contenidos, sino es que esos contenidos te permitan hacer cosas, que este enfoque le da la palabra a los alumnos. Entonces, no hay respuestas incorrectas, o sí que las hay, pero las vamos a aceptar, digamos, sino que vamos a darles la palabra para que emerja todo lo que saben, para que emerjan cómo van construyendo su propio conocimiento sobre la lengua. Y no es tan importante que al final digan el tiempo verbal concreto y lo acierten, como que entiendan que que precisamente una lengua que tiene tantos tiempos verbales del pasado, lo que hace es crear unos matices de temporalidad en el texto que serían imposibles si no existiera. Bueno, vamos allí, vamos experimentando, vamos dándoles la palabra, vamos buscando que sean ellos los que digan las cosas, es decir, vamos haciendo métodos inductivos y también métodos más científicos desde el punto de vista de la enseñanza de la gramática, que es que ellos construyan la teoría, no que les demos la teoría sobre las cosas. ¿Tú crees que esta forma de enseñar por competencias y sobre todo más concretamente esta forma de reflexionar sobre la lengua es compatible con una enseñanza en la que se utilizan o vertebran directamente en nuestras prácticas de aula un libro de texto o por el contrario tenemos que lanzarnos todos a crear materiales? Bueno, ya habéis visto que yo voy a aplicar siempre el sentido común y el sentido común lo que dice es que no podemos cambiar las prácticas de la noche a la mañana, es decir, eso es imposible,
En muchos centros imponen el libro de texto, por lo tanto no es solo una decisión individual, es una decisión a veces del departamento y claro, tampoco uno va a luchar contra corriente. Yo diría que clarísimamente los libros de texto no tienen nunca un enfoque competencial, no se ajusta, en primer lugar, no se ajusta al contexto real, es decir, es un texto pensado para un alumno ideal, idílico o, eh, o imaginario, pero no es para nuestros estudiantes, que sabemos las necesidades que tienen concretas, ese grupo concreto, por lo tanto es imposible que se adapte y después está completamente parcelado. Normalmente son unidades en las que hay una parte para la comprensión lectora, una parte para las preguntas, una parte para la redacción o la composición escrita, una parte para el conocimiento sobre la lengua, una parte se convierten en una actividad detrás de otra actividad.